Damos inicio a la sección 4.1 sobre espacio tridimensional. Básicamente, en esta sección vamos a hacer la construcción análoga a lo que estudiamos en secciones planas o plano cartesiano, ¿ok? Vamos a ir generalizando la idea de R2 a R3. Bien, comencemos con la definición 4.1.1 que dice lo siguiente: se denomina espacio numérico tridimensional al conjunto formado por todas las tríadas ordenadas de números reales. Cada tríada ordenada recibe el nombre de punto en R3. Es decir, en este caso R3 en realidad es un abuso de notación, solamente lo denotamos así, pero sería R producto cartesiano con R producto cartesiano con R. ¿Ok? La generalización de R2, la ampliación a 3 dimensiones. Serían todos los pares de la forma X y Z, en donde X y Z pertenecen a R, pero teniendo en cuenta de que la X varía en el primer R, Y varía en el segundo y Z varía en el tercero. Así como cuando en el plano coordenado, el plano numérico, tomábamos un par de componentes y hablábamos del eje de las abscisas de las ordenadas, acá vamos a tener una representación tridimensional. Ya el eje X no va a ser el horizontal, sino que va a tener una perspectiva, tal como si la página fuese el plano, el pizarrón, y el eje X es un eje que viene hacia ti, o sea, viene hacia afuera del pizarrón. Ese sería el eje X. El eje Y sería un eje horizontal y el eje Z sería un eje vertical. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros ir identificando los ejes y los planos coordenados? En el espacio existen 3 ejes coordenados. Es bueno recordar que cuando estábamos en R2 hablábamos del plano, ¿ok? Porque tenía 2 posibilidades de movimiento, horizontal o vertical. En cambio, acá como es tridimensional, va a adquirir el nombre de espacio tridimensional. Entonces, les decía que en las observaciones, en el espacio existen 3 ejes coordenados. ¿Cómo van a ser los puntos en los ejes coordenados? Bueno, en el eje X, los puntos son de la forma X00. Es decir, se anulan la segunda y la tercera componente y solamente en la primera componente vamos a tener la variable. Fíjense cómo se observan los elementos, los puntos en el eje X. De la misma forma, el eje Y va a estar formado por los puntos 0 y 0. En este caso se anula la primera y la tercera componente. Entonces fíjense que todos los puntos van a estar ubicados en el eje horizontal. ¿Ok? Eje Y. Y análogamente el eje Z, en el eje Z se anulan las primeras 2 componentes y la tercera es la que varía. Por lo tanto, los puntos están superpuestos en el eje Z. También diremos que existen en el espacio tridimensional 3 planos coordenados. Ya para los planos coordenados combinamos 2 variables. Es decir, cuando hablamos del plano XY es porque se anula la que no se menciona en la denominación del plano, es decir, Z. En este caso lo llamamos plano porque no solamente ellos están viviendo en los ejes, sino que pueden estar, por ejemplo, aquí, miren el cursor, acá, acá y acá. Por eso son planos que se forman de la combinación de estos 2 ejes coordenados. Por eso lo llamamos plano XY. Y son los puntos de la forma XY0. Es decir, puntos que no tengan altura, que tengan altura 0. Análogamente, si hablo del plano XZ, es el plano formado por la combinación del eje X y el eje Z. Es decir, es como una lámina vertical cuya traslación horizontal es nula, es decir, no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda, sino que ella está en el referente 0 para ahí. Por eso se coloca X0Z. Y por último, hablamos del plano IZ, que viene a ser la representación normal del plano. O sea, ¿por qué? Porque es cuando está superpuesto en el plano donde nosotros tracemos la figura. Es la combinación del eje Y y Z, ¿ok?
no solamente los puntos están en los ejes, sino que pueden estar en cualquiera de estos lugares. En todo caso, decimos que es una lámina, veamos el caso real, como pegada a la pared y que ella ni se mueve nada para adelante de la pared o nada hacia atrás de la pared. Ella aparece en el referencial 0 de la X. Muy bien, ahora la pregunta sería, ¿cómo serían los puntos que no están necesariamente en los ejes coordenados o en los planos coordenados? O sea, ¿cómo puedo representar un punto que se mueva en todo el espacio tridimensional? Para esto vamos a seguir una serie de pasos. Primero, se ubican los valores coordenados en cada eje. Claro, porque a nosotros nos van a dar un punto X y Z. Entonces vamos a ubicar cuánto vale X en el eje, cuánto vale Y en su eje y cuánto vale Z en su eje. Luego, se traza una recta paralela al eje Y medida desde el valor de X. Se traza una recta paralela al eje X medida desde el valor de Y. Es decir, este paso 2 y 3 viene a ser el procedimiento que seguimos cuando trazamos un punto en R2, en XY. Como cuarto paso, desde el punto de intersección de las rectas anteriores, se traza un segmento hasta el origen. O sea, del punto obtenido hasta el origen trazamos un segmento de recta. Dicho segmento se desplaza paralelamente hasta la altura Z. El extremo del segmento que no toca el eje Z representa el punto buscado. ¿Ven? Observación. Después del paso 4, o sea, después de acá, se puede trazar una recta vertical desde el punto de intersección, o sea, el obtenido de estos pasos anteriores, y luego medir la altura Z. Así se encuentra el punto. Es decir, que podemos seguir los 6 pasos, o si no, seguir los 4 pasos y después optar a esta sugerencia. De cualquier forma, vamos a verlo en un par de ejemplos. Representar gráficamente los puntos 3, 2, 4 y 4, menos 2, menos 5. Vamos con el primero, 3, 2, 4. Primero coloquemos nuestro referencial X, Y y Z. Luego, lo que dice en el primer paso en la diapositiva anterior es que debemos ubicar los valores respectivos en su eje. 3, es decir, 1, 2, 3 acá. Igual 2, es decir, 1, 2 acá. Y Z igual 4, 1, 2, 3, 4. Es decir, ubicamos los 3 puntos. Ahora, por el valor medido de, por ejemplo, X, trazamos una paralela a Y. Y por el valor medido de Y, trazamos una paralela a X. Es decir, esto. Luego dice que del punto de intersección obtenido, vamos a trazar un segmento hasta el origen. Ahí está. Y luego dice que nos desplazamos paralelamente hasta el valor de Z. Este segmento lo trazamos paralelamente hasta el valor de Z. El valor ubicado en el extremo, ahí estaría el punto. Por eso colocamos este referencial vertical, para que ustedes vean que aquí va a estar el punto. ¿Cuál era el paso de la observación? Que podíamos trazar un referencial vertical y podíamos a partir del punto de intersección medir la longitud de Z. Es decir, a partir de aquí medir 4 unidades. El lugar ubicado en esas 4 unidades, ahí estaría el punto. Quiere decir que aquí está ubicado 3, 2, 4. O sea, no van a hacer ambos procedimientos, van a hacer el que más les guste. Repito, el primero es trazar el segmento del punto de intersección al origen, subirlo paralelamente. Este extremo de acá va a ser el punto. O el otro procedimiento, una vez que tengas este punto de intersección, trazas un referencial vertical en línea segmentada, luego mides la cantidad de acuerdo a lo que diga Z, y lo que esté en el extremo de esa cantidad, ahí está el punto. Veamos el otro. En este caso, ubicamos los puntos, los valores de las coordenadas, ¿sí? Sería X igual 4, Y igual menos 2, Z igual menos 5. Luego trazamos las paralelas en términos de X e Y. Miren dónde está la intersección. Luego, claro, voy a colocar de una vez la segmentada. Ahora vamos a buscar un segmento que va desde esta intersección hasta el origen. Ahora, movemos este segmento paralelamente, en forma vertical, hasta el valor de Z.
y este extremo, que está aquí a la izquierda, ahí estaría el punto. ¿Cuál es el otro procedimiento? Una vez que tenemos esta intersección, ¿verdad? Vamos a medir la longitud, cuando coloco esta línea es porque estoy midiendo, y exactamente en el extremo, después de medir la longitud en Z, ahí va a estar el punto ubicado. Esto va a ser un procedimiento que ustedes van a hacer automáticamente, porque recuerden que nosotros vamos a ir graficando figuras en el espacio tridimensional. Por lo tanto, esto es, digamos, como el ABC, como lo básico. Bien, ahora continuemos. Otro concepto fundamental en esta unidad es la distancia de un par de puntos. Si ustedes recuerdan de análisis o matemáticas anteriores, nosotros decíamos que si un punto P sub 1 era X sub 1 y sub 1 y un punto P sub 2 era X sub 2 y sub 2, la distancia en el plano venía dada por la distancia de esta cantidad hasta aquí llegaba, ¿no? Acá lo que estamos estableciendo es que va a ser análogo. Si yo coloco una tercera componente, porque los puntos están en R3, la distancia incorpora un tercer término. Pero vamos a analizar esto, vamos a ver por qué ocurre esto. Vamos a suponer, vamos a hacer un gráfico en el espacio tridimensional, pero vamos a ir al primer octante, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es ubicar P sub 1 y P sub 2. P sub 1 sería este, claro, ahorita no se observa bien el punto, pero ya lo van a ver. P sub 1 va a tener 3 componentes. Vamos a suponer que las medimos ahí. Y va a haber un P sub 2. Lo voy a ubicar por acá donde está la flecha. Él también va a tener 3 componentes. ¿Ok? Para que logremos ver bien la posición de cada uno de ellos, vamos a hacer los trazados respectivos. Fíjense que X1 con Y1 me da una intersección. X1 con Y2 me da una intersección. X2 con Y1 me da una intersección. Y X2 con Y2 me da otra intersección. Además, estas 4 líneas segmentadas me van a servir para poder identificar bien cómo se comportan las alturas entre Z1 y Z2. Es decir, a nosotros estamos interesados en determinar la distancia entre P1 y P sub 2. O sea, aquí podemos ubicar bien donde ellos están. ¿Ok? Claro, esta altura de este punto corresponde a Z2. Y esta altura de este punto corresponde a Z1. Ahora, si nosotros identificamos bien la diferencia entre las alturas de Z, que lo coloco en este segmento, nosotros podemos formar un paralelepípedo rectangular. Es decir, esa figura que estás observando acá. Ahora nos va a interesar ponerle nombre, denominar a este vértice. Sería A. Este vértice A, fíjense qué componentes tiene. Si yo bajo y me vengo hacia el eje X, X2, bajo, me voy ahí, y sub 2, y fíjate que él tiene la altura mayor porque está en la cúspide del paralelepípedo. Sería Z1, X2 y sub 2, Z1. Entonces, si yo cubro este segmento, aquí voy a tener un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Por otro lado, me interesa ponerle nombre a este vértice. Vamos a llamarlo B, X2 y sub 1 y Z1. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Fíjense. Observemos que los puntos P sub 1, P sub 2 y A, P sub 1, P sub 2 y A, forman un triángulo rectángulo. Y la distancia que estamos buscando es precisamente la hipotenusa de ese triángulo. Así, por el teorema de Pitágoras, tenemos que el módulo al cuadrado entre P1 y P2, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a P sub 1A, que es un cateto, al cuadrado, más AP sub 2 al cuadrado. Ahora, además, noten que aquí este P sub 1A representa un segmento que yo no conozco. Pero él a su vez, si nosotros pensamos en la tapa superior de este paralelepípedo, representa un triángulo rectángulo. ¿Ok? Ese triángulo rectángulo está formado por P1, B y A y corresponde a este teorema de Pitágoras. Este valor lo sustituyo en la ecuación anterior, ¿verdad? Y fíjense que P sub 1B representa X2 menos X1. Aquí está. BA representa, si voy al piso, I sub 2 menos I sub 1. Y por último, AP sub 2 representa Z2 menos Z1. Y si saco raíz cuadrada, listo.
ya obtuve la ecuación de la distancia.